Molt bé, doncs ara sí comencem aquesta taula rodona. L'hem anomenat Datos clave en ciberseguridad. Participan Rosa María Sánchez, Fernanda Rodríguez, Judit Gómez y modera Ana Pujol. Ana Pujol es doctora en arquitectura por la UPC, ingeniera técnica industrial y licenciada en Bellas Artes. Es fundadora y CEO de la plataforma Som Dones. Es mentora y formadora de emprendimiento femenino, profesora universitaria, colaboradora en la UPC, en la UOC y en ENTI, Universitat de Barcelona. Quan vulgueu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Se'm sent? Sí, ara potser sí, no? Vale. Bueno, tenim un panel aquí amb 3 expertes en ciberseguretat. Bueno, en principio presento en castellano, quizá para ti, Fernanda, mejor en... Jo entenc català i estic que aprena a parlar. Vale. Bueno, empiezo por Rosa María Sánchez, que es doctora en gestión de identidad y ciberseguridad y trabaja en Telefónica. Obtuvo el título de ingeniera de telecomunicaciones y de máster en ingeniería telemática en la Universidad Carlos III de Madrid. Defendió su tesis doctoral Contribuciones para la mejora de la privacidad en las plataformas de gestión de identidad en el 2017. Y su trayectoria profesional comenzó en el ámbito de investigación cuando empezó a trabajar en noviembre de 2008 como técnico de apoyo a la investigación en la Universidad Carlos III. Hasta más o menos 2012. ¿No? Durante esta etapa realizó tareas de investigación, elaboración de documentos técnicos, desarrollo, configuración y despliegue de plataformas de gestión de identidad enmarcadas en diferentes proyectos de ámbito nacional e internacional. En lo que se refiere a su trayectoria profesional en el ámbito empresarial, empezó en julio de 2012 en Telefónica de España, trabaja como experta en gestión de identidad digital, realizando labores de responsable de desarrollo de seguridad, diseño de arquitectura segura, soporte de seguridad a procesos de negocio, gestión y coordinación de equipos. Y ha compatibilizado sus actividades en la empresa con labores docentes como profesora asociada y ponente en la Universidad Carlos III de Madrid, impartiendo asignaturas de máster, grados, seminarios focalizadas en las temáticas de ingeniería telemática, seguridad, privacidad y gestión de la identidad. ¿Sí? Muy bien. Bienvenida. Pasamos a Fernanda Rodríguez, que es profesional de seguridad de la información, que actualmente actúa como responsable de producto en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, donde trabaja desde 2018. Durante su carrera en Brasil pasó por muchas especialidades de tecnologías de la información, como desarrollo de infraestructuras y arquitectura de sistemas, gestionando proyectos de diferentes áreas, como educación, aviación y retail. Trabajó 2 años en Chile, gestionando la integración de procesos de tecnologías de la información y seguridad entre ambas filiales de Brasil y Chile, ¿no? Y tiene formación profesional en informática, formación académica en administración de empresas y máster en gestión de seguridad de la información. ¿Es correcto? Muy bien. Y por último tenemos a Judit Gómez, que es Data Engineer y trabaja en Redpoints. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó en 2 CRMs, Salesforce y Force Manager, gestionando las bases de datos de los clientes, ETLs, desarrollando funcionalidades custom y creando dashboards para obtener información de negocio. Compaginó el trabajo con un bootcamp de Data Science para ampliar sus conocimientos en el mundo de los datos y actualmente trabajas en el equipo de data de Redpoints, gestionando el Data Warehouse en Redshift y modelos de datos en Looker para permitir un óptimo consumo de datos a usuarios internos y clientes. ¿Sí? ¿Es correcto? Vale, pues empezamos con la primera pregunta.
La ciberseguridad es el tema central de cada edición en Women in Data Science. ¿Creéis que en el mundo interconectado es fundamental que existan alianzas imprescindibles entre Big Data y ciberseguridad? Y más específicamente, ¿veis que el Big Data puede resultar útil en el ámbito de la gestión de identidad digital? Esta es muy apropiada para ti, Rosa. ¿Se me escucha bien? Sí, a ver. ¿Sí se oye? ¿Sí? Pues sí, sin duda en el mundo en el que actualmente estamos conviviendo, yo diría que la ciberseguridad y el Big Data tienen que tener una relación simbiótica, o sea, tienen que conseguir obtener beneficios una disciplina de la otra. Por un lado, podríamos decir que desde el punto de vista de ciberseguridad, el Big Data requiere que seamos capaces de proteger la integridad, la confidencialidad de los datos. También muy importante el tema de la privacidad de los usuarios, que luego más adelante comentaremos, porque al final los grandes volúmenes de información con los que se desarrollan pues sistemas de inteligencia artificial o modelos de predicción tratan información que en muchos casos es muy sensible. Pues se ha comentado en otras charlas temas de automatización de coches, telemedicina. Al final, un poco la misión de la disciplina de ciberseguridad es tratar de conseguir que todas esas ventajas que nos da el data science, el machine learning o la inteligencia artificial seamos capaces de protegerlos, ¿no? Un beneficio que también podemos obtener en la ciberseguridad pues es al final que en la detección de incidentes, detectar anomalías, ¿vale?, de los logs que recibimos de los siguientes sistemas, podamos, a partir de esos análisis de volumen de información, tratar de predecir o inferir, oye, aquí hay algo que está sucediendo que no es el comportamiento habitual de las redes, de determinado sistema, ¿no? Y que seamos capaces de ver que o estamos sufriendo un incidente o que estamos cerca de sufrirlo. Una vez que no es lo deseable, pero por desgracia prácticamente todas las empresas y sobre todo con el incremento de ciberataques que ha habido en los últimos años se han visto envueltas en algún incidente, pues todo ese análisis de datos y de volúmenes de información nos pueden dar una información muy valiosa para ver pues cuál es la causa que lo provocó, qué vulnerabilidades o en qué hemos fallado, y además el luego poder rastrear determinadas pistas y además determinar cuál es el impacto del incidente que hemos tenido. Desde que en 2018 entró en vigor la Ley de Protección de Datos general a nivel europeo, sí que las empresas están, cuando detectan una brecha de seguridad, están obligadas a reportar en un plazo de 72 horas a la Agencia de Protección de Datos, a organismos nacionales como el INCIBE, pues no solo que han tenido un determinado problema, sino cuál es el impacto y si ha habido afectación en datos personales de clientes y, oye, en determinados casos hay que ir comunicando cliente a cliente cuál es esa información. Pues imaginemos si hubiera que hacerlo de manera manual o sin estas herramientas. Y, por un lado, ese Big Data pues nos presenta retos tanto a la hora de cómo gestionar la privacidad de los datos para que tengamos cierta transparencia, que los usuarios estén informados, que tengan esa conciencia. Y en el tema específico de la gestión de identidad digital, sí que también nos puede ser muy útil para proporcionar algoritmos de autenticación adaptativa. Y aquí me explico un poco. Cuando trabajamos en proyectos para ofrecer determinados servicios, bueno, pues si la aplicación a nivel de seguridad pues tiene unas características muy sensibles o muy restrictivas, nuestra unidad de negocio pues puede estar más receptiva a pedir más información al usuario para que demuestre que es quien dice ser. Pero hay muchas veces que es bastante complicado conseguir un equilibrio y un balance entre la seguridad y la usabilidad.
Entonces, este análisis de datos o de comportamiento pues nos pueden permitir generar modelos para que en función de si determino que en base a unos parámetros el usuario está en un contexto de riesgo bajo y las aplicaciones o la información a la que van a acceder no es muy sensible, puedo relajar un poco las medidas de seguridad. Si ya empiezo a predecir ciertos comportamientos anómalos, pues le puedo presentar un segundo factor de autenticación o ya en ciertos casos un biométrico, pero nos da como unas herramientas para tratar de ayudar en ese balance entre la seguridad y la usabilidad. Y además luego pues obtener servicios personalizados que también son de valor a negocio, o incluso este propio análisis del Big Data nos permite también detectar patrones anómalos. Nos puede haber pasado, por ejemplo, con los bancos. Yo en 2015, en un viaje que tuve a Estados Unidos, eso detecté que funciona muy bien. Pues me clonaron la tarjeta de crédito, yo estuve en septiembre y luego ya en noviembre, o sea, 2 meses después, pues al final sí que recibí una llamada de mi banco porque a la misma hora que estaba viendo operaciones con la copia de mi tarjeta en Chicago, pues yo estaba cenando en un restaurante. Entonces, como esos viajes imposibles que dicen, oye, si el usuario está en España no puede estar a la vez, pues todo ese tipo de alarmas o de alertas con todos los volúmenes de información sí y que son casos que se nos dan y que todos podemos ser víctimas. Y bueno, dejo también al resto de las compañeras que igual, y perdonar la extensión. Eso es para ti. Perfecto, hecho perfecto. Yo quería solamente complementar exactamente, pero estoy totalmente de acuerdo. El tema es el avance que tenemos, ¿no?, de las tecnologías, la complejidad que tendremos a partir de ahora, ¿no?, de ahora en adelante, de las tecnologías, de los modelos también que tenemos de trabajo, tanto remoto, ¿no?, que tenemos. Entonces tenemos que lidiar con todo. Todo que ahora también está en el cloud, cada vez más, ¿no? Todavía seguimos trabajando con modelos on-premise, on-cloud, pero es eso, cada vez más tendremos modelos más complejos y para la ciberseguridad lo que tendremos serán también más ciberataques, ¿no? Me estoy basando exactamente en el libro blanco de la agencia, si vosotros queráis, podéis googlear también, el libro blanco de la agencia sobre inteligencia artificial, que son las previsiones, ¿no?, las tendencias que tenemos sobre eso, sobre la parte de ciberseguridad en algunos pocos años, ¿no? Y a cada día que vemos ahora la evolución tan rápida de la inteligencia artificial, eso nos desespera un poco. Entonces, nosotros entiendo que tenemos que hacer exactamente esas alianzas, ¿no?, la alianza de la ciberseguridad con la parte de Big Data, que ahora ya ni hablamos tanto Big Data, hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Con eso nosotros necesitaremos, claro, cada vez más, porque será imposible con la cantidad de complejidad, cantidad de ataques que tendremos a partir de ahora, será imposible solamente, ¿no?, para los humanos, el propio ser humano, acompanhar isso, hacer suas análises. Necessitaremos em las herramientas, alianças, exactamente que nos ayuden nessa parte, ¿no?, de predicciones, de respuestas y hacer eso en real time. Yo estoy muy... Uy, ¿funciona? A ver. Hola. Uy, Sí. vale. Sí, vale. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotras y quizá yo podría hablar sobre otro tipo de ataque a la identidad digital que podemos sufrir nosotros, ¿no? O sea, además de que te quieran robar algo tuyo como una tarjeta de crédito o datos tuyos personales, también pueden suplantar tu identidad digital en Internet. ¿Qué pasa? O sea, esto ya son bastantes problemáticas diferentes. O sea, se puede hacer, simplemente suplantarte como, hola, soy Amazon, cómprame cosas. Y estás ahí comprando cosas que no existen. Y al final, pues, es malo para la persona que está cayendo porque está siendo estafado. También es malo para Amazon, ¿no?, en este caso, porque su identidad digital pierde prestigio porque está siendo suplantado. También, por ejemplo, en el grooming, que es,
gente adulta, sobre todo hombres, que se hacen pasar por gente, bueno, por jóvenes o por niños, cualquier tipo de cosas, suplantan un perfil y pues al final usan este perfil falso, esta suplantación de identidad para llegar a gente joven que quizá no está instruida aún como para saber diferenciar si es real o no lo que está pasando aquí. Y bueno, esto creo que es muy peligroso y que hay que, de alguna manera, intentar atajarlo antes de que pase nada grave, ¿no? Y bueno, en este caso, Redpoints, que es donde yo trabajo, que es una empresa que lucha contra el fraude online y este tipo de cosas, de suplantaciones de identidad, entre otras. Claro, al final los datos te permiten el poder ver patrones, ¿no? que te informen de si algo es fraudulento o no, y al final da mucho valor a la sociedad, ¿no? Muy bien. A ver, hablemos de la llamada fase de predicción. ¿De qué manera el Big Data genera modelos de predicción suficientemente precisos como para saber de forma aproximada cuándo sufriremos un determinado ciberataque? A ver. Vale, pues a este respecto yo creo que el Big Data sí que nos puede ayudar a mejorar las maneras de seguridad preventivas que podemos tener en nuestra empresa. O sea, sí que nos podemos valer de fuentes de información de los grandes volúmenes, de modelos que entrenen, pues por ejemplo, URLs maliciosas, que sabemos que son las típicas fuentes de ataques de phishing, que al final prácticamente todas las compañías sufren miles de ataques a diario y es como sigue siendo el número uno de las amenazas porque buscas el eslabón más débil, que es el usuario final. También de la parte de inteligencia de amenazas, pues que puedas saber las vulnerabilidades que tienes con otras empresas, los ataques que han podido haber. O sea, de ese histórico pasado, sí que yo creo que nos pueden ayudar bastante a reforzar las medidas de seguridad preventivas, pero que te permitan obtener un modelo que muchas veces en las empresas, pues bueno, a nivel de los directivos, siempre les gusta, o sea, la seguridad al 100% no existe, o sea, siempre vamos a tener algún problema. Y estos modelos, luego lo decían las compañeras de la mesa anterior, o sea, que ya no es solo tener los datos, sino que al final lo complicado es entender esos datos, el conocimiento que te dan y la perspectiva. Entonces, en la parte de ciberinteligencia sí que hay una componente muy subjetiva o muy de intuición de los propios especialistas y expertos, que yo creo que a día de hoy todavía esos modelos no están lo suficientemente maduros, aunque sí que nos pueden ayudar. Y además, por otro lado, incluso aunque esos modelos sí que tuvieran una madurez muy alta y fueran muy, muy fiables en esa predicción, por desgracia, los malos, en el momento en el que les cerramos una puerta y ya están buscando otra manera de contraatacarnos. O sea, que nunca nos o sea, sí que nos pueden servir como una herramienta útil y sobre todo para el tema de la seguridad preventiva o que nos digan un estado de cómo están los activos de nuestra organización, nos pueden servir de bastante ayuda, pero no lo confundamos con tener un modelo y decir, pues es que este modelo me dice que con un 96% de fiabilidad que voy a tener un ataque el mes que viene a tal hora y de este tipo, porque eso es muy complejo. O sea, y es lo que digo, que incluso aunque los datos los hubiéramos entendido perfectamente y el modelo esté entrenado, a la que ya hemos cerrado esa barrera, aparece otra. E nosotros em seguridade, ao final, trabalhamos muito nesse em tentar reduzir, não? Reduzir danos, reduzir superfície de ataque, reduzir impacto, reduzir, por isso, 100% é sempre muito difícil. E por isso que aqui eu vejo também haciendo alusão à outra mesa, né? Porque elas falaram, e eu vejo que é muito importante essa parte da qualidade dos dados, não? Qualidade e quantidade de dados que temos. Claro, tendremos modelos preditivos
si tenemos muchos datos, necesitamos datos precisos, datos rigurosos, datos adecuados, datos también segmentados, porque también las amenazas que tiene un sector, el sector de la salud, las amenazas que tiene un sector, las vulnerabilidades, a veces son las mismas, a veces son otras. Entonces necesitamos también tener esos estudios específicos de cada tipo de dato para poder actuar, para poder trabajar esos modelos de predicción. Entonces, tener la calidad de esos datos y sobre todo la cantidad para poder entrenar esos modelos es muy necesario, ¿no? Cada vez más. Y por eso se habla, creo que después hablaremos sobre un punto exactamente de eso, ¿no? De recopilar datos, de utilizar esos datos. Es necesario, sin eso no llegamos. Y otra parte, vuelvo a decir, perdónenme por hablar siempre de inteligencia artificial, pero es que para la parte de seguridad, sí, la inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahora, es una aliada. Es una aliada. Entonces, nosotros dependeremos muchísimo de tener esos modelos de predicción. Yo sé que ya hay algunas herramientas que nos vienen, ¿no? Siempre proveedores presentando exactamente que utilizan inteligencia artificial para hacer esos modelos de predicción, ¿no? Siempre acompañados, ¿no? De los analistas, de todo y de esas especificidades, ¿no? Que son cuál es tu entorno, cuál es tu riesgo, cuál es, ¿no? ¿Qué te importa proteger, pero aliado a una inteligencia artificial. Como mis compañeras comentaban, totalmente estoy de acuerdo de que no es 100% seguro evitar un ataque. O sea, tenemos que ser conscientes de que nos van a atacar, o sea, seguro, ¿no? Y de diferentes tipos, o sea, nos pueden llegar diferentes tipos de ataque. Hay algunos que es que no, aunque sepamos que van a venir, no se pueden parar, como por ejemplo cuando te atacan a tu servidor directamente con peticiones y te lo bloquean. Ahí no puedes hacer mucha cosa. O sea, incluso a Google o a Apple o estas grandes corporaciones han sufrido y les pasa igual que al resto de personas. Entonces, bueno, como ella bien decía, pues tenemos que intentar minimizar, ¿no? los problemas que nos pueda esto ocasionar. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. Vamos a otra pregunta. ¿Es la relación entre el Big Data y la ciberseguridad un reto de implementación para cualquier empresa o negocio? Y cómo acercar este tema también un poco a la población en general, ¿no? Para concienciar, en cierta manera, de su importancia, o sea, tanto primero para las empresas, pero después también para toda la población. A ver. Yo creo que sí que es un reto y además como que en diferentes planos, o sea, tanto a nivel cultural o de concienciación. O sea, yo sí que he notado que en los últimos 6 o 7 años sí que por lo menos en las grandes corporaciones como que hay ya una mayor inversión de presupuesto en ciberseguridad, que antes pues que había veces que prácticamente cada euro lo tenías que estar justificando y no se veía, pues lo comentaban con algunas compañeras en el descanso, pues parecía siempre que Pedro que viene el lobo, pero bueno, pues a raíz también de la repercusión mediática que han tenido determinadas brechas en grandes compañías o incluso en personas famosas o en usuarios, pues ya tanto la sociedad como los grandes directivos sí que están tomando conciencia de que es un problema real y que de hecho se puede acabar con una empresa. O sea, ya vimos hace poco el tema del incidente que hubo en el Hospital Clínico de Barcelona. O sea, que ahí ya ni siquiera estamos hablando de grandes tecnológicas que, bueno, pues al final te quedas sin usar WhatsApp un rato tal y no te va. Pero aquí ya estamos hablando de temas que están en la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego también, dependiendo de los medios que pueda tener la empresa, o sea, pues las pequeñas empresas suelen tener menos presupuesto de inversión que los que puedan tener las grandes compañías. Ha habido un cambio tan rápido de los distintos paradigmas que lo comentabas tú, Fernanda. O sea, nos encontramos, o sea, al final las medidas de seguridad siempre van completamente ligadas a la arquitectura. Entonces, claro, veníamos de paradigmas de sistemas monolíticos, luego nos vamos moviendo a entornos de cloud, de IoT, y es como que
los profesionales de la ciberseguridad, igual que la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, pues nos cuesta ir siguiendo el ritmo y además hay una falta, yo creo, todavía bastante importante de poder encontrar perfiles con ese conocimiento especializado, tanto sean mujeres como hombres. O sea, nosotros hay veces que, pues hablando a lo mejor con mi responsable, vemos que no damos abasto y ya el problema de decir no tienes presupuesto para... No, o sea, ya hay dinero, pero o sea, lo que es complicado, pues al final es encontrar gente formada y con todo ese conocimiento. Incluso aunque estés formado, pues constantemente tienes que estar actualizándote, porque ya no es solo que tú sepas cómo funcionan las nuevas tecnologías, sino que tenemos que tener el chip de ver, por desgracia, el uso malo que se puede hacer de esa tecnología. O sea que luego, pues a nivel de la población, yo creo que sí que, aunque ya se están poniendo medidas o campañas, pues sí que hay muchas veces que la falta de inversión en recursos de educación o de campañas a todos los niveles, o sea, tanto en colegios, institutos, universidades, como las personas más mayores, que sobre todo con la pandemia, pues cuando todo el mundo se confinó, tenías que teletrabajar medio a la fuerza o comprar todo online, pues sí que es verdad que a lo mejor la digitalización, que de manera natural habría tardado 10, 15 años en que todo el mundo la tuviera, hubo que cogerla pues en un mes de golpe. Y claro, hay mucha parte de la población que no ha tenido ese entrenamiento o esa educación para el poder entender no solo las bondades de los servicios online de Internet, sino todos los peligros que hay y el poder estar alerta, poder detectar cuando tienen un engaño, cuando no. O sea, es que a día de hoy yo creo que sigue siendo un reto, y es eso, o sea, en todos los niveles. Luego, incluso, ya si nos vamos al plano técnico, pues como cambian tantísimo los sistemas, las tecnologías y las arquitecturas, pues al final los retos de los proyectos de integración pues son bastante importantes y luego no podemos parar al negocio. O sea, aunque nosotros a nivel de seguridad veamos que las medidas no son todo lo robustas que deberían, tenemos que estar buscando un equilibrio de qué manera se pueden mitigar determinados riesgos para que el director de negocio pueda sacar su producto al mercado en la fecha que quiere, porque si no lo hace va a haber otro competidor que lo va a hacer. O sea que sí que es bastante complicado encajar todas las piezas. Un gran reto aún. Sí. Sí, yo pienso que esa ni es una pregunta, es una afirmación, ¿no? Yo veo esa pregunta exactamente. Es un reto, ¿no? Y sobre todo, pero es un reto necesario. Y sobre todo sobre el tema de la población, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es traer la población, ¿no?, para nuestro lado, para el lado de la ciberseguridad, siendo transparentes, ¿no?, exactamente, diciendo sobre la necesidad de ciberseguridad, diciendo que la ciberseguridad es algo de todos, no es algo de las empresas, no es algo de nosotros como Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, no, nosotros somos agencia para hacer ciberseguridad para todos los ciudadanos, ¿no? Nuestros clientes principales son los ciudadanos. Así que, no sé, mi madre que hoy día utiliza su móvil, mi padre que utiliza chat para hablar conmigo desde Brasil, ¿no? Que es como hablamos. Y todo eso, todos ellos hoy son, al final, pueden ser víctimas, ¿no?, de algo, y toda la población. Entonces, tenemos que hacer de forma transparente, mostrar cuáles son los beneficios de la ciberseguridad, ¿no? Y de forma transparente también decir, mira, si nosotros no estamos haciendo uso de vuestros datos, exactamente por qué estamos haciendo, de qué forma tú puedes, ¿no? El reglamento de derecho, ¿no?, de derechos de los ciudadanos. Al final es eso, es agir, ¿no?, de forma transparente y trayendo para nuestro lado de ciberseguridad. Vale. Bueno, yo también creo, evidentemente, de que es un reto ambas cosas, tanto la ciberseguridad como el Big Data en las empresas. Pero claro, por varias
partes, ¿no? O sea, por ejemplo, el Big Data, al final, no todas las empresas necesitan Big Data. Quiero decir, o sea, si tú eres una frutería, pues seguramente no te interese tener unos servidores increíbles, con un poder procesamiento increíble, no sé, es que no le vas a poder sacar el rendimiento que deberías, ¿no? Por lo tanto, se tienen que dar unas pautas iniciales que te permitan saber si te vale la pena la inversión o no, tanto profesionales como en infraestructura. O sea, ahí necesitas mucha cantidad de datos para poder conseguir algo, que tengan una calidad que te permitan poder usarlos y además gastar mucho dinero en infraestructura, que no hace falta que sea tuya, comprada, sino que aunque la pagues en el cloud, ¿no? A Amazon o quien sea, cualquier distribuidor de este tipo de servicio, es algo muy caro. Entonces tienes que tener en una balanza si a tu empresa le va a favorecer esta implementación de esa tecnología. Y en ciberseguridad, pues al final es como comentaban ellas, ¿no? De que si tu empresa no te permite tener gente especializada, profesional, enfocada directamente en ciberseguridad, pues la opción que tienen empresas más pequeñas, ¿no? Que no son grandes corporaciones, pues es externalizarlo y tener otra empresa contratada para que te lleve el tema de ciberseguridad, pero siempre tener a alguien porque es muy importante, claro. Y cómo acercarlo a la población general, es que claro, también es otro problema, porque yo creo que quizá la gente más mayor no es consciente de los problemas que hay porque no han nacido con esa tecnología y les es bastante ajena. A mis abuelos les es completamente ajeno todo. Y viendo la otra parte, que son pues las generaciones más jóvenes, ¿no? Como ya lo han tenido siempre en su vida, quizá tienen la inconsciencia de que no les va a pasar nunca nada malo a ellos o que ya han nacido con esto y no le ven algo malo, o sea, como lo normalizan. Entonces, creo que es muy importante pues el informar de que ese tipo de cosas pueden pasar. Sobre todo, claro, desde la pandemia, que era todo online, tal, y que últimamente hay ataques bastantes a gente mayor que te llaman de: hola, soy tu banco, te han cancelado la tarjeta, necesito tus datos para volvértela a activar. Claro, si no informamos de esto a gente que no tiene por qué saberlo realmente, pues es muy fácil que caigan, ¿no? Y con los jóvenes pues otras problemáticas, pero también las tiene que haber. Y sí, es totalmente indispensable, yo creo, hacer formaciones sobre esto. Y además, las web, ahora todas las webs están obligadas a poner lo de aceptar términos y condiciones, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer otro tipo de approach, porque es que nadie se los puede... Es que es imposible que se lean, están hechos para que no se lean, de hecho. Y hay muchísimas webs que directamente a partir del párrafo 3 ni está traducido, está todo en inglés o está en el idioma que esté. Creo que desde algún órgano legislativo se debería de hacer una ley que sea legible, o sea, que quiero decir que estos términos y condiciones sean legibles por personas y que, claro, no te lleve pues una carrera de derecho poder leértelo y entender qué está poniendo. Creo que sería una buena estrategia. Teníamos más preguntas, pero nos están diciendo que ya vamos mal de tiempo, o sea que... ¿Hay alguna pregunta entre el público? ¿Alguien que quiera comentar? A ver. Sí, a ver. Ahora. Hola, yo soy Ana Gamito, trabajo en AXA con Joane y soy ingeniera. Y justo ahora uno de mis temas es el tema de la accesibilidad y justo acabo de liderar un hackathon que iba con el foco, el challenge que nosotros estuvimos proponiendo a la gente que participó fue hacer los contratos y las pólizas más accesibles, entendibles a usuarios. Entonces, aparte de data science y todo eso, que hay más cosas, es simplemente para que lo tengáis en mente, que es un foco y algo muy importante que tenemos que intentar ayudar a usuarios y clientes es a entender toda esta complejidad tan grande que nos está rodeando y solamente eso. Y muchas gracias, porque ha sido muy inspirador. Gracias. Muy bien.